Gracias a toda la gente que está a esta hora en sintonía y por sus reacciones, ¿verdad, Indira, en vivo? Sí, hay varias reacciones, Edith. Bueno, a quienes se unen ahora al programa, David comentaba sobre la magia aquí en República Dominicana y cómo muchas veces algunas personas recurren a brujos y demás para hacerse ricos y todo eso. Entonces, en el chat de YouTube, por ejemplo, tenemos a Conde Knight que dice que en San Juan, David, te toca a ti esto, en San Juan un brujo le hizo un trabajo a una pareja que no podía tener hijos y lo logró. Lo único que el niño, David, se parece al brujo. Y así siguen varios comentarios en relación al tema que planteabas en tu análisis, muy acertado como siempre. Hola, Germán Marte, buenos días. Riéndose, ¿ves? ¿Cómo estás? Germán. Tú no te ríes Aquí de nada riéndome bueno del brujo. Buenos días. Cuéntanos, Germán, ¿cómo estás desde la sala de redacción del día? Buenos días, Edith. Buenos días, David. Buenos días, Indira. Buenos días al pueblo dominicano, incluido al brujo de San Juan. Bueno, aquí estamos desde la redacción del periódico El Día, dando seguimiento a las principales noticias, especialmente a esa reunión de ayer del Comité Político del PLD, que tal y como habíamos previsto, trataría sobre el tema de la consulta que tienen previsto para el 15 de octubre, donde elegirán la persona, el precandidato que se enfrentaría a Leonel Fernández y muy probablemente al presidente Abinader en las próximas elecciones de 2024. También nos llega una noticia de que Marisol Franco, la pareja sentimental de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, seguirá en prisión domiciliaria, puesto que el juez le negó la petición de variación de medida de coerción que había solicitado por una garantía económica. Asimismo, Edith, seguimos pendientes con las repercusiones que ha tenido y que sigue teniendo la decisión de la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno, en lo que en mi opinión particular parece ser una danilada en el PRM. Quiere decir que las personas que no están acorde con una determinada línea dentro del partido, en este caso de quien tiene el control, prácticamente el mayor liderazgo dentro de la organización, que es el propio presidente Luis Abinader, están siendo dejadas de lado. Léase Ramón Alburquerque, por ejemplo, que es, como decíamos ayer, un incordio, es una especie de opositor dentro del propio partido, pero es un dirigente de una larga trayectoria, indiscutiblemente, y de una capacidad incuestionable. Igual que gente de la categoría de Guido Gómez Mazara, que si bien es un disidente de alguna manera, que es un cuestionador, pero es una persona de una trayectoria y de un liderazgo también incuestionable. Y qué decir de una figura emblemática como Rafael Fafa Tavera, que también ha sido dejado fuera del comité ejecutivo, de la comisión ejecutiva del PRM. Eso parece, es asombroso para uno, a pesar de que es una persona de una edad avanzada, pero es un referente. Fafa Tavera es una persona que tiene un cúmulo, una experiencia extraordinaria desde antes de la Revolución de Abril de 1965, y es un cuadro que cualquier partido quisiera tener dentro de su dirección para consultarle, para saber sobre él. Nada que hablar sobre Tony Raful, que si bien es embajador, está ahí, pero ha sido dejado fuera, una figura también, un referente dentro del PRD y dentro del PRM. Dice, por ejemplo, dice Ramón Alburquerque que así no se puede ganar elecciones, creando una situación de rechazo dentro de los que disienten de la línea del presidente Luis Abinader. Y dice, podrán tener 100% de los popis, pero ¿cuánto de guaguaguá tienen? Eso es una referencia a las clases sociales, no sé cómo él lo calcula, pero bueno, hay una situación a la cual debemos darle seguimiento todos aquí. Bueno, sí, has mirado varios temas como anunciados desde la redacción del periódico El Día. Gracias, Germán. Y algunos de ellos entiendo que hay que entrar un poquito más. Debo decir que con respecto a la reducción que se propone hacer al presupuesto complementario a educación,
que el Partido de la Liberación Dominicana está cuestionando y dice que no procede. Quisiéramos entender la dimensión de ese recorte, qué implicaciones tiene ese recorte, cuánto es que se va a recortar y por qué. Hoy tendremos aquí un poco más adelante al director de presupuesto. Pero el tema educativo está sobre la mesa. El doctor Leonel Fernández, presidente de Fuerza del Pueblo y expresidente de este país, que como ustedes recordarán, en algún momento se le pedía que aprobase o apoyase la idea de un 4% para la educación, que fue algo que no hizo finalmente, incluso cuando ya terminaba su mandato, se ha referido de nueva vez a este tema. David Álvarez Martín, usted que está dedicado al área educativa, precisamente, tenía una opinión en este sentido. La llegada de un nuevo ministro al Ministerio de Educación, una persona con grandes cualidades académicas y personales, muy buen gerente del sector público y privado, Ángel Hernández, ha destapado una serie de problemas, comenzando con una crítica que él hizo dentro de su propio gobierno al anterior ministro y al hecho de que una gran cantidad de recursos están siendo literalmente tirados al zafacón. No lo digo yo, lo dice el nuevo ministro. Incluso en el día de ayer, si no me equivoco, hubo una reunión donde él constituyó una comisión que va a continuar, porque eso se venía de antes, para revisar y reformar la ley de educación, para tener una ley de educación más acorde con los tiempos actuales. La tesis del expresidente Leonel Fernández, que no es nueva, la ha mantenido, en eso ha sido coherente, de que no hay relación entre inversión en educación y calidad de la educación, adolece de varios problemas. Lo primero es que no es simplemente el gasto como un asunto general. Los gastos en cualquier instancia del Estado tienen que ser medidos en cuanto a calidades, con qué calidad se gasta y en qué punto se gasta. En el caso de educación, ocurrió que durante la administración de Danilo Medina, que fue, este es el segundo presidente que maneja el 4%, Luis Abinader, el anterior fue Danilo Medina. Recuérdense que fue parte de un compromiso de todos los candidatos en el 12, para que ganara quien ganara, asumiera el 4%. Se gastó mucho en construcción, mucho en construcción. Nadie niega que hacían falta escuelas, todavía hoy hace falta escuelas. Y se gastó mucho también en comida. Recuérdense que ese era un tema. Las cantidades de comida que llegará a los estudiantes, que si el almuerzo, que si la merienda, que si el desayuno, se gastó mucho en comida. Y se invirtió, no podemos negarlo, en capacitación de docentes. Quizás no con el nivel que se debía. Y se logró una normativa que quieren echar para atrás actualmente, una normativa que establecía criterios de calidad para formar a los maestros y se mejoró los salarios de los maestros. Ese conjunto de acciones no ha impactado, por lo visto, la calidad educativa, no lo reflejan las mediciones externas y el nuevo ministro decía, es que tenemos el problema de que los niños y niñas siguen sin aprender a leer y escribir. Algo está fallando. Las soluciones en educación y la comparativa de que la inversión realmente refleja una mejora, toma años, no lo neguemos, claro, ya llevamos 10 años con el 4%. Yo creo que ese es un tema de mucha importancia, pero no comparto la tesis del doctor Leonel Fernández de que no hay relación entre inversión y calidad educativa. Lo que pasa es que toda inversión tiene que tener unas mediciones de calidad, porque no es simplemente tirar dinero al zafacón, como decía el actual ministro, tiene que medirse en qué puntos hay que mejorar. Y en el caso del ministro anterior, se contrataron una cantidad de personas para el ministerio que, como todos sabemos, era simple y llanamente un proyecto presidencial. Dos de los ministros anteriores de Danilo Medina también hicieron lo mismo, porque parecía que el Ministerio de Educación, teniendo el presupuesto más alto del país, era como una especie de plataforma para tú llegar a ser candidato presidencial. Eso hay que erradicarlo en educación, totalmente. Indira, también me decías que tenías algo. Sí. Con respecto, pero me parece que es el tema anterior, ¿cierto? Sí, Tenemos sí, pero temas antes puestos de sobre la pasar, mesa que ha puesto Herman desde el día. Sí, antes de pasar con el tema de la política, el PRM y demás, quiero agregar algo al comentario de David, y es que
esta posición que tiene el expresidente Leonel Fernández no es nueva, porque desde hace varios años él viene diciendo que no la inversión, si bien la inversión en educación es necesaria e importante, no construye una causa suficiente para garantizar una educación de calidad. Esto siempre ha sido, él no ha cambiado en su posición con respecto a cuánto se invierte en educación. Esto es algo que no es nuevo. Y también recordamos que durante sus periodos de gobierno, pues se invertía un 1,9% del PIB en educación. Esto completamente contrario a lo que decía la ley de educación, y esto fue también lo que llevó a exigir a que toda la población y a que, por ejemplo, en este programa se levantara una lucha por la educación. Entonces, él no ha cambiado su posición, sigue siendo la misma. Ahora bien, como decía David, hay que ver lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que exigir de parte de nuestras autoridades es cómo se gasta ese dinero en educación. Siempre va a faltar, yo pienso, dinero en educación. Nunca va a ser suficiente un aporte que se haga monetario al sector educativo, porque siempre va a haber alguna necesidad. Ahora bien, ¿cómo se gasta ese dinero? ¿En qué se gasta? De eso va a depender, obviamente, la calidad la calidad del impacto que tenga el gasto educativo en las poblaciones que lo van a recibir, por ejemplo, los niños, los adolescentes y demás. Y sobre, Edith, no sé si tienes algún comentario sobre esto, pero tengo también yo algo que decir con respecto a lo que comentaba Germán acerca de los cambios en el PRM. Bueno, no, solo que, por ejemplo, los partidos políticos, no es lo mismo hacer una campaña electoral con poco dinero que teniendo dinero. Suficiente o un poco más. Usted lo puede decir, qué implicaciones tiene hacer una campaña electoral para un partido político. No es lo mismo ir a comprar ropa con poquísimo dinero a tener el dinero suficiente para comprársela. Entonces, en materia educativa también se requería recursos. Evidentemente hay que hacer una evaluación del impacto que tiene disponer de esos recursos. A mí me sigue extrañando todavía que existan escuelas que no tienen baños. Me sigue extrañando la poca capacidad de gestión que ha tenido la administración pública para decentar ciertos espacios escolares. Aquí presentamos una serie de escuelas, en Santiago Rodríguez, por ejemplo, donde los muchachos todavía seguían en una letrina que tenía huecos, que es un atentado a la dignidad, o sea, como usted pone niños a esa situación. Pero en el centro de la ciudad, niños con discapacidad que están quejándose por una escuela desde hace muchísimo tiempo, o en la provincia de la Altagracia, que pasa lo mismo, o la escuela que está inconclusa en Cancino, que ha estado muy difundida en estos días porque a alguien se le ocurrió alquilarla como si fuera una cuartería. Escuelas como estas hay. Entonces, la gestión del sector público, a pesar de tener dinero y recursos, la burocracia, muchas veces se come la posibilidad de que se decenten los espacios escolares. Entonces es un trabajo conjunto en el área administrativa, en la gestión financiera de los recursos que dispone, en la formación de los maestros. Hay programas aquí para formar maestros, seguimos teniendo deuda, pero es innegable que el recurso es necesario, porque sin recursos, ¿para dónde usted va? Antes de que tuviésemos el 4% para la educación, la mirada de niños debajo de árboles era mucho más prolífica. Cada cierto tiempo salía alguien, mire cómo estamos dando clases en tal escuela, mire qué situación tenemos. Y no solo se limita a eso, la gran duda era de si el presupuesto iba a destinar demasiados recursos, por ejemplo, a la parte que tiene que ver con nóminas y con una gestión en el Ministerio de Educación desde la perspectiva absolutamente política, porque habría que evaluar y ver, y todavía nos falta saber cuál ha sido el impacto de los recursos que ha recibido el Ministerio de Educación, tomando en cuenta que el Ministerio de Educación se convirtió en una silla giratoria, que entraba ministro y salía candidato a la presidencia de la República, entonces eso también era un problema. Pero sostener todavía hoy que los recursos, que si yo no tengo recursos, que es lo mismo que cuando teníamos menos de un 2% destinado para educación, que tener la cantidad de recursos que se tienen actualmente, me parece que es una cosa que no tiene mucho sentido, no tiene un sentido histórico, porque de hecho no tenía ni siquiera una mirada incluso política a lo que se había hecho en República Dominicana. Le tocó a Danilo Medina entrar y digamos que fue su mayor activo por mucho tiempo, el hecho de que bajo su mandato se hubiese aprobado algo que la gente había luchado en la calle porque fuera.
Era parte de una sordera que terminó siendo para todos y en muchos momentos que tenía, digamos que esos gobiernos de turno de República Dominicana de no escuchar las necesidades más básicas y la de un incremento o un respeto a la ley en materia de los recursos que se recibe de educación siempre fue algo que se procuró. Yo creo que nosotros tenemos un sistema de educación pública que se ha deteriorado, tenemos un deterioro, que tiene muchos frentes abiertos. A mí me llama mucho la atención el tema, por ejemplo, de la violencia en las escuelas, la incapacidad de que se ha mostrado para gestionar eso. Nosotros recibimos casos de violencia específica en planteles escolares determinados, incluso en el Distrito Nacional, y me encuentro con mucha extrañeza que gestionar eso va a ser cada vez más difícil. Yo no sé si hay un desborde entre las autoridades, la formación del personal que está atendiendo todavía tenemos muchas fallas y hay que trabajar muy duro. Hay que trabajar también en un trabajo por la capacitación técnica, las posibilidades de gerencia administrativa. No es posible, por ejemplo, que tengamos lo que le estoy diciendo, las deficiencias que son claras, y después esa burocracia se trague en la práctica las respuestas que tiene que dar el sector educativo. Eso es verdad, pero tiene que tener esos recursos. Yo creo que también la sociedad civil que luchó en la calle por el 4%, que tiene mecanismos de monitoreo, tiene que seguir trabajando muy de cerca. Las pocas posibilidades, por ejemplo, ahora están hablando de aulas sobrepobladas o de que hay muchachos que se están quedando fuera de las aulas. Sí. Veía yo 2 reportajes acá esta semana, ayer, que hay 2 comunidades que están diciendo que no hay espacio para los niños. Eso no se justifica. A estas alturas de juego eso no se justifica. Y si el expresidente Leonel Fernández lo dice en ese sentido, dice prevalecen situaciones que incluso con dinero se podría resolver, ahí sí. Lo que no podemos renunciar es a tener los recursos y hay que luchar porque esos recursos se administren de la mejor manera posible. Germán Marte, tú tenías algo, estás mirando todo desde allá, una visión completa, además de que todos los días estás recibiendo a los reporteros y tienes la vida propia de una sala de redacción. El hervidero, como dicen, no, natural. Sí, pero quería referirme a lo que ustedes han planteado. Uno dice, ¿qué está pasando por la cabeza de una persona tan inteligente como el presidente Leonel Fernández al insistir en un absurdo como lo es alegar o sostener que no hace falta, que no hay una correspondencia entre, es verdad que no lo hay 100%, David podría explicar esto, pero porque usted puede tener una gran inversión y votarlo por la cañería, sí. Lo que hay que invertirlo e invertirlo bien, pero no es verdad que en República Dominicana sobra dinero. De hecho, ahora mismo hay falta de aulas porque se decidió que los niños a partir de 3 años puedan comenzar las clases, que era hasta 5, por lo cual habrá un déficit. Así que no es que sobran el 4%, es que falta más del 4%, es todo lo contrario. Uno dice, pero ven acá, este hombre, ¿quiere decir entonces que si él llega a la presidencia va a bajar el 4%? ¿Lo va a bajar? Bueno, eso yo creo que no le hace bien a él. De hecho, una de las banderas del PLD, y es correcto que lo haga, es precisamente de que ellos sí cumplieron con el 4% para educación, que los resultados no han sido óptimos, no han sido los esperados, cierto, pero aún así hay que seguir invirtiendo y mejorar esa inversión, mejorar la calidad. Pero no es verdad que el 4% es demasiado, al contrario, es poco, sobre todo con el retraso que tenemos históricamente. En cuanto, quiero volver un poco a los partidos, y yo creo que el PRM se están volviendo locos. En el PRM le está fallando algo, porque en el PLD tiene una situación difícil, ¿no es cierto?, por las tantas personas que están acusadas de corrupción, que se mantienen en prisión algunos con prisiones domiciliarias ahora, etcétera. La Fuerza del Pueblo está recomponiéndose. Entonces ellos se están creando un problema innecesario. ¿Qué se perdía, pregunto yo, con ampliar esa comisión ejecutiva es de 58 a 61, a 70, a 68, y incluir allí
a 2 o 3 personas que como quiera estarían en minoría, si tú quieres seguir su lógica, ¿no? Como quiera estarían en minoría, si es como yo pienso, ¿verdad? Si tú pones a Guido, si entra a Raful, a Fafa Tavera, o como decíamos, al propio Ramón Alburquerque, aunque es incómodo dentro del propio partido, pero es una persona que tiene un historial allí. Entonces, ¿qué se perdía con eso? Absolutamente nada. Entonces, le están entregando en bandeja de plata un insumo para que la oposición y gente dentro de su propia organización le cree un ruido al gobierno que no tiene objeto, no tiene ninguna razón de ser. De manera que yo creo que los estrategas dentro del PRM están fallando en este sentido. El PLD, mientras tanto, se está recomponiendo, con dificultades ciertamente, pero se está recomponiendo y ahora asume el papel de opositor ya fortalecido, a pesar de los problemas, de las falencias, de los problemas que tiene internamente, por las investigaciones sobre corrupción y demás que afectaron al gobierno de Danilo Medina. Pero bueno, me parece una tontería lo que está haciendo el PRM ahora mismo, creándose problemas innecesarios. Bueno, Germán, gracias. Debo decir, cuando regresemos de esta pausa, vamos a ir ahora a la pausa, cuando regresemos de la pausa ya tenemos a Julio César Valentín, ex senador por Santiago. Con él vamos a conversar. Julio César Valentín ha pensado y ha escrito un libro sobre los movimientos sociales del siglo XXI. Aborda temas muy actuales, como la reacción de su partido, el de la Liberación Dominicana, en ese momento gobierno, frente a las protestas que se dieron en el país, como Marcha Verde, por ejemplo, o la Plaza de la Bandera. Él es integrante del comité político del PLD. Se puede hablar de muchísimos temas y ustedes también proponerlos. Así que hacemos el cambio. Y más adelante de Julio César Valentín estará acá el director de presupuesto, a ver cuál es la idea que tienen desde ese organismo en el recorte que están proponiendo y que se ha hablado mucho, pero no necesariamente se conocen los detalles. Así que, señor director, nos vamos a la pausa. Regresamos de una vez con Julio César Valentín. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.